Acompáñenme a Levítico 23, por favor. Levítico capítulo 23. En lo que llegan ahí, ¿qué creen? Bien valiente voy y me siento y encontré la silla rota. Lo bueno es que no me caí. Si me caigo, ya saben, 3 segundos, porque si no me chupa el diablo. ¿A poco no conocen la regla? Hay que recoger las cosas 3 segundos antes de que las chupe el diablo. Ok. Levítico 23. Venimos obviamente de Levítico 21, 22, donde Dios está hablando con los sacerdotes, está demandando santidad a los sacerdotes, tanto en lo externo, en lo ceremonial, en lo que se puede ver, como en lo interno. Levítico capítulo 23, vamos a decir que es el calendario de la SEP, el calendario de los días feriados. ¿A poco no? Cada principio de ciclo escolar, por ahí a inicios de septiembre, o cada principio de año, buscamos el calendario, buscamos los días feriados, los puentes, cuando es un fin de semana largo, cuando cae Semana Santa. Por ejemplo, yo estaba confundido. Según el pasado, hoy tendría que ser Día del Padre, porque antes normalmente era el segundo domingo del mes de junio, pero ahora lo recorrieron al tercer domingo, y entonces estamos al pendiente de las fechas. Bueno, Dios le dio un calendario a su nación para que estuvieran pendientes precisamente de los días feriados, de los días de fiesta. Nada más que aquí la diferencia es que Dios los llama días de santa convocación. Y desde antes de leer el capítulo, yo quiero presentar un contraste. La diferencia de los llamados de Dios a festejar, meditando, reflexionando en que Él ha sido bueno, en que Él ha provisto, en que tenemos la oportunidad de vivir en el buen mundo que Él creó, en el mundo agradable que Él creó, cuidados por Dios, recibiendo la provisión de Dios, a diferencia de nosotros en este mundo. Para nosotros en este mundo los días feriados significan desconectarnos, en algunos casos embriagarse, perder la razón, hasta cuesta trabajo rearrancar después de un puente largo, pues la cruda prolongada, etcétera, etcétera, etcétera. Y con Dios es diferente. Dios llama a reflexionar. Antes de continuar, vamos a orar y entramos al capítulo 23. Hermoso Padre, nuevamente gracias por tu amor y fidelidad, gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos tu preciosa y bendita palabra. Papito hermoso, queremos discernir de qué nos quieres hablar, queremos escuchar tu voz y responder a lo que tú pongas delante de nosotros. Llénanos de tu espíritu, te lo ruego, y enséñanos y redargúyenos y corrígenos e instrúyenos en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos, a fin de que todos lleguemos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Glorifícate esta mañana sobre cada uno de nosotros, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces quedamos, capítulo 23 es el calendario de Dios. ¿Qué distingue a Dios? Dios es un Dios santo, santo, santo. Luego entonces su calendario, sus días feriados, ¿cómo son? Santos, santos, santos. Son únicos, son especiales y sí, tienen la finalidad de llamar al pueblo a apartarse para consagrarse al Señor, ¿ok? Y entonces, uno de los propósitos que tiene es que Dios le va a enseñar a su pueblo a cómo usar bien el tiempo. Y hablando de usar bien el tiempo, si nosotros nos venimos al Nuevo Testamento, que es el que en teoría nos habla más porque es después de Cristo, Pablo en la carta a los Efesios nos dice: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Pero antes de decirnos aprovecha bien el tiempo, dice: sé sabio y entendido de cuál sea la voluntad de Dios, aprovechando
bien el tiempo. Y entonces Dios quiere enseñarnos a eso, a aprovechar bien el tiempo. Dios en este sentido, en Levítico 23, le está dando 7 fiestas a su pueblo que conmemoran eventos pasados que llegan al cumplimiento del Señor Jesucristo, y hay unas fiestas que para nosotros tienen un sentido profético, eventos que van a suceder después de Cristo Jesús, ¿ok? Entonces son eventos pasados, pero también proféticamente anuncia eventos futuros para Israel y para nosotros, ¿ok? Ninguna de estas fiestas se aplica el día de hoy literal. Así como viene en el texto, hoy ya no se aplican de forma literal. También acuérdense que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos dice que todo esto era sombra del que había de venir, de Cristo Jesús, y que si queremos guardar las festividades, los días, la alimentación, tendríamos que guardar toda la ley, ¿ok? Porque si caemos en algún aspecto de la ley, caímos en todos los aspectos de la ley. Ahora nosotros descansamos en que el cumplimiento de todo está en la persona del Señor Jesucristo. En Él se cumplen todas las festividades pasadas, presentes y futuras. En Él está el cumplimiento de la ley para nosotros. Luego entonces nosotros nos desenvolvemos bajo la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, ¿ok? Aunque no se cumplan al pie de la letra, literalmente, pues obviamente tienen mucho que enseñarnos y ayudarnos a vivir aprovechando bien el tiempo, como lo decíamos anteriormente. Miren, la introducción, versos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, y como cada capítulo cuando comienza así, con esta aseveración, habló Jehová a Moisés diciendo, siempre me lleva a reflexionar en la fidelidad de Dios. Dios sigue platicando con Moisés, Dios sigue presentándole sus leyes y sus estatutos a Moisés. Dios permanece fiel. Si Dios comienza una buena obra, Dios mismo la va a perfeccionar, Dios mismo la va a llevar a término. Dios no se queda callado, Dios no se detiene. Entonces la obra sigue con Moisés. Yo pienso en el pueblo, por ejemplo, porque este mensaje Moisés se lo va a tener que entregar al pueblo. ¿Y cómo es el pueblo con el que tiene que hablar Moisés? Es un pueblo rebelde, es contumaz, es contradictor, es egocéntrico, es orgulloso, es testarudo. Es un pueblo que ya demostró que en el primer milisegundo rompió el pacto, traicionó a Dios, pero con todo y eso Dios permanece fiel. Y así lo describe el apóstol Pablo en las cartas a Timoteo, ¿sí? Aunque el hombre fuera infiel, Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Y a mí déjenme decirlo de esta otra manera: Dios no se quiere negar a sí mismo. Él es fiel, Él nos ama y su carácter es totalmente diferente al de nosotros. Por eso dice: Dios es santo, 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 diferente, apartado de todo mal, está por encima de la creación. Sigue hablando entonces con Moisés y les dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Antes de continuar con la introducción, ¿de quién son las fiestas? De Jehová. ¿Quién va a ser el personaje principal de este capítulo? Dios, Jehová. Todo va a girar alrededor de la persona de Dios. Ahora, para nosotros que nos gusta discutir con la Biblia, podríamos decir: ay, es egocentrismo, es tiránico. No, no es egocentrismo ni tiránico. Acuérdense que lo que más le conviene al hombre, lo que nos da dignidad como seres creados, es vivir haciendo la voluntad de Dios, glorificándole a Él, enfocados en la persona de Dios. Eso nos da dignidad. De hecho, el hombre es más auténtico en tanto que más dependa de Dios. Eso es lo que nos da autenticidad, la dependencia
al Señor. Entonces van a girar alrededor de Dios. Entonces dice el verso 3: 6 días trabajarás, mas al séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Y luego verso 4: estas son las fiestas solemnes nuevamente de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ok, notan cómo antes de hacer toda una lista de estas 7 fiestas, ¿vieron qué fue lo primero a lo que apuntó Dios? Al día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que la nación de Israel tiene un calendario bien establecido. Dios dio por mandamiento que 6 días harás tu obra y en el séptimo día descansarás. ¿Por qué tendrían que descansar? ¿Por qué el día de reposo? Acuérdense que en el día de reposo no era un día en el que se desconectaban de la realidad, no era un día en el que se abstraían de su entorno, era un día que tenían dedicado para reflexionar a este punto histórico. ¿Quién es el que los libró de Egipto? Dios. ¿Quién es el que proveyó en el desierto? Dios. ¿Quién los está protegiendo de sus enemigos? Dios. Pero si lo regresamos al principio, al mero estilo del Señor Jesús, como dice en un principio, ¿quién creó el universo? Dios. ¿En cuánto tiempo? En 6 días. ¿Y qué hizo en el séptimo día? Contempló lo que había hecho. ¿Y cómo era? Bueno en gran medida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está llamando a su pueblo a contemplar lo que Él ha hecho, a descansar en que están bajo el cobijo, el cuidado, la protección de Dios, creador del universo, Dios que es bueno, Dios que ya les dio libertad. Ahora, tienen 6 días para prepararse para este séptimo día. ¿Por qué lo digo así? Porque habrá quienes, y nos pasaría a muchos de nosotros, que el sexto día estaríamos afanados por el séptimo día, porque tal vez no estaríamos preparados con víveres, no estaríamos preparados con lo necesario para ese día no tener actividades, y estaríamos afanados y tal vez habría actividades que patearíamos hacia adelante y tendríamos que resolver el séptimo día. Dice un comentarista: es tan grave no guardar el séptimo día como no hacer lo que tienes que hacer para llegar al séptimo día. ¿Me di a entender? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si les está dando 6 días para hacer su trabajo, pues hay que ser diligente en esos 6 días que con antelación les está dando para que se puedan preparar y llegar al séptimo día. En términos actuales del apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? El que no trabaja y no provee para los suyos es peor que el no creyente. Ha negado por completo la fe. Acuérdense que el trabajo no es un castigo de Dios. Desde un principio que Dios creó al hombre, le dio actividades. Le dio la actividad de cuidar el huerto, de labrarlo, de protegerlo. Eso es un trabajo, ¿me explico? Y el trabajo, ¿qué refleja? Refleja precisamente lo que Dios nos ha dado al ponerlo al servicio de alguien más. Y entonces hay que prepararse para el séptimo día. En nosotros, conforme a la ley, ¿aplica el séptimo día? No, no aplica el séptimo día. Acuérdense que nuestro día de reposo es el Señor Jesucristo. Así lo describe en la carta a los Hebreos. Él es nuestro día de reposo. ¿Y de qué reposamos? Si me permiten hacer una lista, el 1 punto y guión sería de estar en guerra con Dios. Ese es el primer reposo que encontramos en Cristo Jesús, porque ya no somos enemigos delante de Dios, ¿ok? Porque ya Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús vino y murió por nosotros. Entonces nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bajar las armas, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y encomendarnos a su gracia. Entonces, de entrada, ahí encontramos reposo en el Señor. ¿Reposo de qué más? De los afanes diarios. La gente en general vive queriendo cumplir metas, y entonces los dichos actuales de este mundo les llaman statement. Los estatutos de este mundo es: vive al día, vive tu presente,
para que entonces mañana vuelvas a vivir al día, tu presente, para entonces llegar a tus metas futuras, ¿no? Es muy cada día, cada día, cada día. Por ejemplo, los altos deportistas, ahora que todo el mundo es así como super fit, los deportistas hasta en domingo entrenan. Y entonces te suben sus videos como hasta en domingo están afanados, entrenando, cumpliendo metas, quemando calorías, cargando peso, moviéndose, tal. Y llega el lunes, y bueno, y hasta le ponen, hasta en domingo se entrena. ¿Me explico? Y entonces no están dando un tiempo para detenerse, para descansar, para meditar, para reflexionar en quién les ha provisto de vida, de energía, de recursos, porque el hombre no puede recibir nada si no fuese dado del cielo, diría Juan el Bautista. Y dice Santiago, claro, porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, y ya Él, por su buena voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Para nosotros, los creyentes, nuestro día de reposo es el Señor Jesucristo. Y nosotros vivimos para Cristo, porque también algo que nos debe de quedar claro en todo este capítulo es que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Luego entonces, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, es de Él, es por Él y es para Él. Cada día somos llamados a reflexionar en que tenemos una nueva vida y vida en abundancia, Juan 10:10. Cada día somos llamados a reflexionar en que tenemos perdón de pecados y la gracia de la vida eterna, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Todos los días somos llamados a dar gracias por la buena voluntad de Dios para con nosotros, por habernos arrebatado de la potestad de las tinieblas y habernos trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo Jesús. Hace 8 días veíamos que todos los días estrenamos gracia, misericordia, amor y compasión de Dios. Y entonces descansamos en Cristo Jesús, ¿ok? Él es nuestro día de reposo, ¿ok? Pero en aquel entonces todavía no llegaba el Señor Jesucristo y entonces ellos tenían que vivir reflexionando en eso, en la buena voluntad de Dios, en que Dios los está protegiendo, en que Dios provee y en que Dios ya proveyó días para que puedan sacar adelante su obra. Primer fiesta, versículo 5, y es la fiesta de la Pascua. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Qué mes? El mes primero. ¿Qué día de ese mes? El día 14. Acuérdense que en el calendario hebreo el primer mes es el mes de Nisan, el segundo mes es el mes de Toyota, el tercer mes es el mes de Ford. El primer mes, lo tenía que decir, perdónenme. El primer mes para ellos se llamaba Nisan. Bueno, el día 14 de ese mes celebraban la fiesta, ¿ok? Ahora dice, entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes quiere decir que es muy temprano en la mañana. Entre las 2 tardes es por ahí de las 6 de la mañana, más o menos. Entonces muy temprano tenían que celebrar la Pascua. ¿Ok? ¿Qué hacían? Sacrificaban al Cordero Pascual. ¿Se acuerdan a qué hace referencia el Cordero Pascual? El Cordero Pascual hace referencia a esa última gran plaga que Dios envió sobre Egipto, donde Dios juzgó a todo primogénito, tanto de los hombres como de las bestias, y Dios dio un distintivo. Tenían que sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero tenían que marcar la entrada de cada casa, de cada hogar, dice los dinteles, con la sangre del cordero, para que cuando pasara el heridor, el vengador de la sangre, pasara por alto de esa casa, por encima de la que estuviera marcada. Casa que no estuviera marcada, todo primogénito de esa casa iba a morir. Y esa noche hubo gran mortandad en Egipto. Dicen que el clamor, el lamento se escuchaba desde lejos. Imagínense que murieron todos los primogénitos en una casa
el padre de familia podría ser el primogénito de su casa, ¿no? De su hogar paterno-materno. Entonces moría el padre de familia, pero él tenía un primogénito, moría su primogénito, pero tenía animales primogénitos, morían los primogénitos, ¿me explico? Entonces en una sola casa podían morir varios integrantes de ese hogar, y Dios pasó por alto sobre los israelitas y los que estuvieran en esa casa marcada con la sangre del Cordero Pascual. Y después, ¿qué gran evento hubo? La salida de Egipto. Como Dios, dice la Biblia, con brazo poderoso sacó a la nación de Israel de Egipto y comenzaron a caminar en el desierto. Entonces, ¿qué están conmemorando? Que escaparon de la muerte, ¿ok? ¿Cómo apunta eso a nosotros? ¿Alguien que pase aquí al frente a explicarlo, por favor? ¿Cómo apunta eso a nosotros? El Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Cuando ve al Señor Jesucristo dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y se acuerdan en qué fiesta fue ofrecido Él? ¿Por qué le quemaban ansias a los judíos de ir y sacrificarlo? Porque venía la fiesta de la Pascua, y entonces ellos tenían que enfocarse en la Pascua y no podían hacerlo después, porque después viene otra fiesta que lleva determinados días. Él es el Cordero de Dios, en Él está nuestra Pascua, a través de Cristo Jesús y de su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros escapamos ¿de quién? De la muerte, de la ira de Dios y de la muerte, porque la paga de nuestros pecados es muerte, ¿ok? Siguiente fiesta, versos 6 al 8. Y a los 15 días de este mes, o sea, inmediatamente al día siguiente del día 14, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Antes de continuar, mientras estaba yo leyendo todo el capítulo y tratando de discernir cada fiesta, de encontrar cada fiesta y de ver hacia dónde nos lleva cada fiesta, algo que a mí me llama mucho la atención es que cuando Dios llama a fiesta, a convocación, son muchos días inhábiles. Dice: ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué quiere decir? No vas a estar arriando el ganado, no vas a estar arando la tierra, o sea, no vas a estar trabajando en nada. Te vas a enfocar en guardar esa fiesta. Entonces, por principio de cuentas, todas las fiestas a las que Dios está llamando tienen un propósito, y es descansar en el amor, en la gracia, en el cuidado y protección de Dios. Porque para cualquier nación detenerse tanto tiempo para celebrar una fiesta, excepto el mundial, detenerse tanto tiempo para celebrar una fiesta es demasiado. Económicamente no es viable, porque dejan de ser productivos. Pero ¿de quién depende la nación de Israel? ¿De lo que pueden producir ellos por su propia fuerza, o de lo que Dios por su buena voluntad ha decidido proveer? Ellos dependen absolutamente del Señor. Así nosotros, Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero regresamos a la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta es inmediata a la Pascua. La Pascua se celebró el día 14, la fiesta de los panes sin levadura se celebra del día 15 al día 21 del primer mes. Son 7 días comiendo pan sin levadura, y ningún trabajo de siervo haréis. Acuérdense que la levadura en el Antiguo Testamento representa el pecado. Pan sin levadura quiere decir que ya están sin pecado, están limpios de sus pecados, están en purificación. ¿Quién se presentó sin esa levadura del pecado? El Señor Jesucristo, porque Él no pecó.
¿Me explico? Sino que cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros, pero Él no pecó, no había delito que perseguir de Él, no había de qué acusarle, fue sin pecado, ¿ok? Y entonces, de entrada, estas dos fiestas, tanto la Pascua como los panes sin levadura, son inseparables, ¿ok? Y la persona que cumple perfectamente estas dos fiestas es el Señor Jesucristo. ¿Me acompañan a Marcos, por favor, capítulo 14? Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 12. Miren, dice Marcos 14, verso 12: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad. Y comienza el proceso del Señor Jesucristo. Es lo que conocemos como la última cena, que nosotros lo celebramos como la Santa Cena. Luego, después de la Santa Cena, es que se va al Getsemaní, su oración profunda, lo aprenden en Getsemaní, y comienza este proceso de enjuiciamiento para inmediatamente llevarlo a la cruz, ser sacrificado en la cruz y ser muerto en la cruz del Calvario, ¿ok? Entonces, Él es el único que cumple perfectamente con esta fiesta. Él muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual, y muere exactamente en el tiempo señalado. Y no vio corrupción su cuerpo, dice la palabra. ¿Ok? ¿Por qué no vio corrupción? Porque no estaba leudado por el pecado. Él es el cumplimiento perfecto. Ahora, anticipo. ¿Notan cómo las profecías de Dios, los anuncios de Dios se cumplen perfectamente? Porque más adelante vamos a ver fiestas que apuntan precisamente al rapto y a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hay muchas doctrinas y corrientes alrededor del rapto y de la segunda venida que enredan un poco el evento. Si Dios en toda la Biblia nos va enseñando que Él cumple perfectamente su palabra, muchas de esas doctrinas rebuscan y estiran la profecía, cuando aquí vemos que se cumple perfecto en Cristo Jesús. Ya llegaremos, solo quiero que guarden esa idea en su mente, ¿ok? Ok, ¿qué hay para nosotros hasta aquí? Hasta el versículo 8. Bueno, la relación con nuestro Dios y con nuestro Padre Celestial, ¿dónde comienza? Comienza con la Pascua, el sacrificio acepto por Dios. ¿Cuál es esa Pascua? Cristo Jesús. Es ahí cuando yo reconozco, sí, claro, Él le pagó a Dios por lo que yo hice, y entonces le pido perdón a Dios, reconozco que yo soy el delincuente, como los delincuentes en la cruz. Uno dijo: oye, ya cállate, o sea, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este no hizo nada. Y entonces Él reconoce su condición de pecado, ¿ok? Y entonces aceptar el sacrificio de Cristo Jesús produce en nosotros inmediatamente una vida nueva. Juan 10:10: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces produce una vida nueva sin la vieja levadura del pecado. Porque en el momento que reconocemos que Cristo murió por nosotros, reconozco que es por mis pecados, me arrepiento de mi pecado, y cuando me arrepiento de mi pecado hay una convicción de no volver atrás. No quiero volver a poner en práctica eso que me separó del Señor. No quiero volver a poner en práctica eso que llevó a Cristo Jesús a la cruz. ¿Me explico? Sí, vamos a comenzar a vivir una batalla en contra del pecado, porque somos falibles, porque hay concupiscencia en nosotros, porque somos seducidos, porque somos tentados, etcétera. Pero comienza esa nueva convicción. Primera de Corintios capítulo 5, porfa.
Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Miren el llamado que nos hace Pablo. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Abro un paréntesis, o sea, de todos modos nos vamos a inflar, pero ya sin levadura. Dice, Ok, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Te fijan? Y celebrar la fiesta no es, vente, vamos a emborracharnos, vamos a perder la razón, vamos a perder el juicio. No, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea, detente. Celebrar la fiesta delante de Dios es reflexiona en el regalo que tienes, reflexiona en lo que Dios ya hizo por ti. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, sinceramente y verdaderamente soy pecador. Sinceramente y verdaderamente me merezco el infierno. No me merezco estar en la presencia de Dios. No me merezco el haber sido arrebatado de la potestad de las tinieblas y haber sido trasladado al reino de Cristo Jesús, pero por gracia lo recibo. Y en eso me gozo, es lo que festejo. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Por eso Cristo Jesús es nuestro día de descanso, porque en Él encuentro una nueva vida, vida en abundancia, nueva vida y vida eterna. ¿Ok? Y entonces limpiamos nuestra casa, nuestra forma de vida, ¿de qué? De malicia, de maldad, y nos consagramos a Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace posible esta limpieza? La sangre del Señor Jesucristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Es lo que hace posible la limpieza, ¿ok? Y nosotros somos llamados a vivir ¿cómo? En verdad, en pureza, en santidad. Ok, tercer fiesta, la fiesta de los primeros frutos, verso 9 al verso 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y al día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Ok, el día siguiente del día de reposo, o sea, es el día siguiente al día sábado, es el día domingo, y durante la fiesta de los panes sin levadura se presentaba una gavilla de los primeros frutos de cebada. Gavilla es grano. Ok, entonces se presenta el grano de este primer fruto. Nadie podía comer de la cosecha hasta ofrecer esto a Dios. Pregunta: ¿qué día resucitó el Señor Jesucristo? Al tercer día, ¿ok? Después de que se había ofrecido. Y entonces precisamente el Señor Jesucristo resucitó el día domingo, el día después del día de reposo. Pablo a la resurrección del Señor Jesucristo precisamente le llama primicias de los que duermen, ¿ok? Notan entonces, hasta este momento todas estas fiestas se han cumplido en la persona del Señor Jesucristo. La Pascua, los panes sin levadura, ahora los primeros frutos. Acompáñenme a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 15. Versos 20 al 23. 1 Corintios 15, 20 al 23 dice: mas ahora Cristo
ha resucitado de los muertos. Y podríamos, permítanme añadir una expresión. Entonces podemos celebrar la fiesta de las primicias. Claro, miren, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, es el primer hombre que ha resucitado en la tierra. Las primicias, el primero. Ahora, él resucitó para no morir, porque sé que me pueden decir, ¿y Lázaro? Ajá, pero Lázaro resucitó y a su tiempo murió. El único que ha resucitado y que no ha vuelto a morir es el Señor Jesucristo. Por eso Él es hecho primicias de los que durmieron. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cabe hacer una pregunta aquí. ¿Quién tiene a Cristo Jesús en su corazón? Bueno, todos ustedes que alzaron la mano, dice, también en Cristo todos nosotros seremos vivificados. Él fue el primero en resucitar y atrás de Él vamos cada uno de nosotros. Algunos veremos la muerte, algunos no, porque el Señor viene pronto, pero todos seremos resucitados, vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ok? Y entonces, hasta este momento llevamos 3 fiestas. Las 3 fiestas se cumplen perfectamente en la persona del Señor Jesucristo, y es maravilloso ver cómo, cumpliéndose en la persona del Señor Jesucristo, a nosotros nos afectan, dicho de alguna manera, nos afectan directamente, al grado tal que tenemos la certeza de la resurrección de los muertos. Entonces podemos celebrar cada fiesta en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿qué está pidiendo Dios? Las primicias, las primeras gavillas, las primeras semillas. Reflexionando en todo esto, ¿se lo merecerá Dios o no? Claro, Dios se merece lo primero y lo mejor de todo, porque esta fiesta que está dictando Dios la van a celebrar el día que entren a la tierra que Él prometió darles. Ahora, es preciosísimo que ver este detalle. Dios está estableciendo una fiesta en tiempo futuro con la certeza de que van a entrar en la tierra que Él prometió. Sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. Es imposible que Dios mienta. Dios está dando por hecho 40 años antes que su nación va a entrar a la tierra que Él prometió. Es así. Dios no se niega a sí mismo. Si Él dice algo, lo hace. Si Él promete algo, lo cumple. Y entonces se merece lo mejor de la tierra. ¿Ok? ¿Qué está haciendo Dios? Pues es como entrenar a su pueblo a que le dé lo mejor y lo primero. ¿En qué? En tiempo, en recursos, en prioridades. Pero la Biblia está pensada para que los que la leemos seamos preparados también y tomemos consejo de lo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué quisiera Dios de nosotros? También lo mejor y ser el primero, lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras prioridades. ¿A poco no? Cuando hacemos nuestro devocional a la carrera, 5 minutitos en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que lo hagas, con o sin sueño, y lo haces a la carrera y te paras y te sigues derecho, no andas todo el día con esa sensación de, o sea, ¿no le pude invertir tiempo? ¿No pude esperar a escuchar su respuesta, a tratar de discernir el texto, a tratar de entender cuál es la conversación que Dios quiere entablar conmigo? Y anda uno así como cabizbajo, como sacado de onda, porque no le pudo uno invertir tiempo al Señor, y empezamos a contrastar a lo que sí le invertimos tiempo y nos preparamos y diligentemente vamos y decimos, no es posible. Claro, porque Dios es merecedor de lo mejor de nosotros, en tiempo, en recursos, en prioridades. Él debiera de ser nuestra prioridad. De hecho, el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas, pero eso demanda tiempo, demanda esfuerzo. Claro, mantener una relación demanda tiempo, esfuerzo, recursos, estar ahí. Pues Él nos llamó a tener una relación con Él. Ahora, tenemos claro que todo lo tenemos de parte de Él, que en Él podemos descansar, que todo don perfecto, que toda buena dádiva proviene de Él. Entonces sí me puedo detener a buscarlo. Pero es que tú no sabes qué cantidad de actividades tengo. No sé, pero también tengo actividades. Y también tengo tiempo para apartarlo para el Señor. Y como cualquiera de ustedes, también no lo hago, también batallo. Y también digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tendría yo nada si no me lo hubiese dado el Señor. No estaría en donde estoy, en la edad que tengo, con las libertades que tengo, si el Señor no me lo hubiera dado, si el Señor no lo hubiera provisto. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no darle lo mejor? Al menos a mí se los he platicado. A mí sí me libró de las tinieblas. A mí se me libró de vivir bajo la potestad de Satanás, de ser gobernado por Satanás y ser llevado a donde quería Satanás, que era hurtar, matar y destruir. Y en Cristo Jesús sí vivo una nueva vida y vida en abundancia. Sí vivo nueva vida y vida eterna. Sí hay una relación con el Señor. Entonces sí se merece el Señor lo mejor, en tiempo, en recursos y en esfuerzos y en prioridades. Es fundamental en la adoración, entregarle lo mejor al Señor. Y sí, ahí viene la exhortación. ¿Por qué llegas al final de la alabanza? Ya sé, no hemos sido puntuales como iglesia porque se nos atoró alguna cosa en el audio, alguna cosa en transmitir, y estamos poniendo a punto la transmisión. O sea, hay detalles técnicos que nos han impedido empezar a las 11 de la mañana, pero aunque nosotros no hemos podido ser puntuales por tecnicismos, ¿por qué no llegar a la alabanza? Pero es que no comienzan a tiempo. ¿Por qué no llegas, te sientas y reflexionas y te preparas? ¿Me explico? Si te invito al cine y te digo, la película comienza a las 4, pero los cortos son a las 3:45, a las 3:40 ya tienes tus palomitas en las manos. Porque no nos queremos perder el corto de la nueva película de Spider-Man. Porque no nos queremos perder el corto de las nuevas películas que vienen y encontrar a ver cuál quiero ir o no. Porque es como ver otra película. Y luego ya ves la película. Y luego, ahora que está de moda las escenas postcrédito, hasta nos esperamos a ver si después de todos los créditos sale alguna escena y qué tan larga es. Invertimos mucho tiempo en eso y no es a cuentagotas. O sea, no estás, ya me tengo que ir, ya me están esperando. Y si empiezas así, los de alrededor te dicen, ¿qué onda? Qué incómodo, pues ya te vas, pues deja de prender tu reloj o tu celular, déjame poner atención a la película. Notan la diferencia, notan el contraste en cómo honramos, adoramos, servimos, glorificamos, buscamos al Señor, o cómo no, y cómo lo hacemos a cuentagotas. Entonces yo creo que hay cosas que tenemos que resintonizar, que darle el valor que se merecen. Yo creo que hay alguien que debemos de poner en el primer lugar en nuestras vidas, en nuestras prioridades. Si lo podemos hacer con cosas tan vanas como un concierto, como el cine, como una cita a tomarnos un café, una plática, lo que sea, si lo podemos hacer para eso, lo podemos hacer en el Señor. Los invito, lleguen, les ponemos cafecito. ¿Y para qué les ponemos cafecito? Para que estén cómodos, un refrigerio, es un apapacho, pero es un apapacho que debe de propiciar comunión entre hermanos, conocernos entre nosotros, orar unos por otros, ¿me explico? Platicar entre nosotros y prepararnos. Algunos de ustedes llegan, todavía no son parte activa del cuerpo de servidores, pero alza la mano, ¿en qué te ayudo? ¿Qué pongo? ¿Qué quito? ¿En qué me involucro? Aunque todavía no soy de servidores. ¿Me explico? Se va haciendo un cuerpo vivo, activo, que honra, que adora, que glorifica al Dios que dio a su Hijo amado por cada uno de nosotros. Entonces eso los invito a priorizar a nuestro Señor, ¿ok? Dicen los comentaristas, el gozo verdadero de esta relación con Dios viene después de ponerlo a Él en el primer lugar
en todos nuestros días, en toda nuestra vida. Él es el primer lugar, ¿ok? Ahora, la fiesta de las gavillas, de los primeros frutos, proféticamente marca el inicio de una gran cosecha. Y cuando viene esta gran cosecha, en términos proféticos y de tiempo, después de Cristo Jesús. Porque después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, su nombre fue anunciado a todas las naciones. Y está habiendo una gran cosecha de gente que está poniendo su fe en Él. ¿Me explico? Y entonces estamos en el tiempo de esa gran cosecha. Cuarta fiesta, que es la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Versos 15 al verso 22. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. De una vez, 7 por 7, 49. Al día siguiente, 50. Ya le sale la cuenta, porque de repente seguirlo en Reina Valera es así de ¿cuándo empezó? Luego ¿qué sigue? Y se va perdiendo uno. Ahí está la ecuación, pues. Verso 17: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Atención con esto. Como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ok. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán consagrados a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ok. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ok, ahora sí. Después de las fiestas anteriores, tenían que contar 50 días después de los primeros frutos. Ok, aquí sí se ofrecen 2 panes, y esa es la única fiesta en que estos 2 panes se ofrecen con levadura. Si notan, todas las demás ofrendas, todas las demás fiestas, todos los demás sacrificios que se podían presentar delante del Señor, todos tenían que ser sin levadura. Esta es la única fiesta en la que el pan sí va leudado y va junto con otros sacrificios, ¿ok?, que se apartaban de toda la cosecha, de todo lo que habían cosechado. Al final vimos que se dejaba alguna parte de la cosecha, que eso no se recogía y eso se dejaba para los pobres. Entonces, comienzo del final. ¿Qué tiene que ver lo que se deja para los pobres con las profecías y los tiempos de Dios? Bueno, si Dios no tuviera en mente a los pobres y no le hubiera pedido a su nación que dejara algo de la cosecha para que pudieran llegar y cosechar, no tendríamos el libro de Ruth. Ruth era moabita, ella era de Moab, ella era extranjera y pobre. ¿Y quién la dejó cosechar? Booz. Y después Booz la redime y se casa con ella. Bueno, resulta que Ruth y Booz están dentro de todo el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo.
Si Dios no tuviera en mente a los pobres, si Dios no hubiera decretado que dejaran para que cosecharan, no tendríamos a Ruth, no tendríamos a vos, no tendríamos al Señor Jesucristo. Así de claro. ¿Me explico? Porque viene de su linaje. Como Dios todo el tiempo, con todo lo que va dictando, con lo que permite que suceda, con lo que no permite que suceda, cómo está marcado perfectamente los tiempos proféticos de Dios y lo que Dios va a hacer. Eso ¿en qué nos da sentido? Cuando te dicen descansa, Dios está sentado en el trono, es que es real. Descansa, Dios está sentado en el trono y nada se ha salido de su control y todo va a llegar al lugar donde Dios quiere que llegue. Todo va a desembocar donde Dios quiere que desemboque. En este caso, ese mandamiento desemboca directo en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos aceptos todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Y entonces, empezando por ahí. Ahora, proféticamente, ¿cuándo se cumple esta fiesta? Se cumple en Hechos capítulo 2. ¿Y qué tienen que ver los dos panes con levadura? Pues uno representa a la nación de Israel con todos sus delitos y pecados presentándose delante del Señor, y el otro pan representa a los gentiles con todos sus delitos y pecados presentándonos delante del Señor y recibiendo a Cristo Jesús como único Señor y Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la iglesia del primer siglo, que fue llena del Espíritu Santo, estaba conformada por judíos que habían recibido al Señor Jesús y por gentiles que habían recibido al Señor Jesucristo. ¿Ok? Y entonces esta fiesta representa cuando se forma la iglesia. Y esta iglesia es el nuevo templo del Señor Jesucristo. Y este templo del Señor Jesucristo es un templo lleno del Espíritu Santo de Dios. Templo lleno de la Chequina de Dios, de la gloria de Dios. Ahora, como iglesia, siendo francos, seguimos luchando con el pecado, seguimos batallando con el pecado. Por eso los panes se presentan con levadura, porque seguimos batallando con eso que leuda toda la masa. Pero hay un nuevo fruto, y ese nuevo fruto, ¿quién lo produce? Cristo Jesús. Una nueva vida, vida en abundancia, un nuevo fruto. Por ejemplo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, humildad, temor de Dios. Hay un nuevo fruto, ¿ok? Una nueva vida, un nuevo fruto. Aquí encontramos en el verso 20, en el verso 22 encontramos una ley que es conocida como ley de misericordia. ¿Por qué? Porque lo que les explicaba, a través de la misericordia de Dios, pensando en el pobre, se permitió que gente como Ruth pudiera ser redimida, encontrara sustento. ¿Ok? Ahora, nosotros, con la llenura del Espíritu Santo de Dios, con la provisión del Espíritu Santo de Dios, somos capacitados ¿para qué? Para hacer ese nuevo grano, esa nueva gavilla, ese nuevo fruto, esa nueva humanidad que busca al Señor, que refleja al Señor, que honra al Señor. Quinta fiesta. Escuché la enseñanza del pastor Lenin y decía constantemente en la enseñanza: estoy luchando por irme como por encimita, porque cada fiesta es digna de un estudio. O sea, nos hubiéramos echado 7 domingos estudiando cada domingo, cada fiesta, porque como cada fiesta tiene un tiempo profético, tiene un cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo, de alguna manera nos afecta a nosotros, nosotros respondemos, en el tiempo de Dios estamos viviendo algo de esta fiesta, entonces hay mucho de dónde sacar, pero bueno, ahí vamos. Quinta fiesta,
que es la fiesta de las trompetas. Ok, versos 23 al verso 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Primer detalle, ¿ya notaron que ya cambió de mes? Ahora se fue al séptimo mes, ¿ok? Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ok. Fiesta de las trompetas. El mes séptimo. Si se fijan, el hecho de que cambie al mes séptimo tiene que ver todo con el séptimo día, tiene que ver todo con 7 trompetas, tiene que ver todo con los tiempos de Dios, ¿ok? Ahora, al mes séptimo van a conmemorar, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esto marca el final de las cosechas. ¿Se acuerdan que la Biblia narra que el Señor Jesús va a venir y con voz de trompeta va a llamar a los suyos? Pues precisamente eso marca el fin de la cosecha. Ahorita, ¿qué está haciendo en este tiempo de la iglesia? Está cosechando, está llamando a creer en Él, ¿ok? La trompeta es trompeta de plata. En la Biblia aparece el oro y la plata. El oro significa pureza y la plata tiene el significado de redención. Ok. Hay un momento en el tiempo de la nación de Israel que cuando las trompetas sonaban, todo el campamento se tenía que mover. Esto aparece en Números 10. Cuando sonaban las trompetas, todo el mundo levantaba el campamento y avanzaban hacia donde Dios los estuviera llamando. Para nosotros, ese momento va a ser cuando el Señor Jesús venga y nuevamente con sonido de trompeta nos llame y arrebate a su iglesia para llevársela con Él. Y es aquí donde les decía que hay una división en la iglesia o diferentes posturas. Unos dicen que eso no va a suceder, unos dicen que eso ya sucedió, hay quienes dicen que eso va a ser previo a la tribulación, otros dicen que van a ser en medio de la tribulación y otros dicen que va a ser después de la tribulación. Hay diferentes posturas. En Semilla creemos, la mayoría de los pastores de Semilla creemos que esto va a ser antes de la tribulación, que es ahí cuando se marca la tribulación, cuando el Señor Jesucristo arrebate a su iglesia. ¿Y por qué creemos eso? Porque creemos que la iglesia de Cristo Jesús no está puesta para la ira. 1, 2, que la persona que detiene, que abiertamente se dé a conocer el ministerio del anticristo es el Espíritu Santo de Dios. 3, y esta fiesta termina la cosecha. ¿Me explico? Y si hemos visto que cada fiesta se ha cumplido puntualmente, a rajatabla y sin confusión, ¿por qué tendríamos que confundir lo que sigue? ¿Sí me doy a entender? Entonces para nosotros es muy claro, para nosotros como Semilla, que ahí marca el comienzo de la tribulación, el inicio de la final cosecha, ¿ok? Que es el juicio. Ok. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. Dice, hablando de esto, el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al verso 18. Porque el Señor mismo, ¿con qué? Con voz de mando, con voz de arcángel y ¿qué?
con trompeta ¿de quién? De Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pregunta clave del texto: ¿con trompeta de quién? De Dios. ¿Por qué con trompeta de Dios o con trompeta del Señor? Porque en el Apocalipsis habla del sonido de 7 trompetas, pero cada una de esas trompetas, quienes las están tocando son ángeles. Eso quiere decir que son otras trompetas. ¿Me explico? Atribuir este evento a ese momento del Apocalipsis es muy rebuscado y hay que estirar mucho el texto. En cambio, hablando de una sola trompeta, es la trompeta del Señor, la trompeta de redención, y nosotros creemos que esa fiesta es el final de la cosecha, cuando el Señor Jesucristo arrebate a su iglesia hacia con Él. Ahora, ¿falta que se cumpla esa fiesta? Sí, falta que se cumpla esa fiesta. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando el último gentil diga sí, amén, Cristo Jesús es el Señor. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: el día y la hora mi Padre se lo reservó a sí mismo. O sea, no es un tiempo que ni el Señor Jesucristo tiene presente en sí mismo, sino que es Dios el que va a dar ese tiempo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Nosotros ya lo vimos capítulo 22, capítulo 21, somos nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y por qué debo de enfocarme en cumplir con esa misión? ¿Qué tal que a ti te toca predicarle a ese último gentil y después de que tú le prediques y él diga sí, amén, lo quiero recibir en mi corazón, nos arrebata el Señor? ¿Me explico? Porque esa es una misión que Dios le dio a toda la iglesia. ¿Cómo debemos de vivir a la luz de la fiesta de las cosechas? Con la expectativa del inminente regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. El libro del Apocalipsis dice que Él va a venir en un abrir y cerrar de ojos, literal, en un parpadeo. Ahora, no está hablando del establecimiento de su reino, o sea, ni del milenio, ni de lo que sigue después del milenio. Esos son otros eventos. Está hablando únicamente del arrebatamiento de la iglesia. Que Él va a venir y que va a arrebatar a su iglesia no debiera de generarnos miedo, sino por el contrario, consuelo e inspiración. ¿Para qué? Para vivir con pureza, para vivir con santidad, para que cuando Él venga me encuentre haciendo su voluntad. Reitero, ¿qué tal que me encuentra predicando su palabra? ¿Qué tal que me encuentra predicando su evangelio? ¿Qué tal que me encuentra abrazando a alguien y orando por ese alguien? ¿Qué tal que me encuentra haciendo alguna obra que le esté honrando a Él, adorando a Él y glorificando a Él? Por el contrario, perdido en algún delito, en algún pecado. ¿Me explico? ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre? Pues haciendo su voluntad, lo que a Él le es agradable. Ok, sexta fiesta, día de la expiación, o mejor conocido como Yom Kippur. Las otras fiestas también tienen nombres judíos, me los evité, porque ya saben, no les ando manejando ese lenguaje. Si con el español no puedo, ahora agrego otro. Pero ok, día de la expiación, versos 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué está distinguiendo esta fiesta? Que está marcando: afligiréis vuestras almas. Desde aquí quiero hacer ese distintivo. Si te gusta resaltar cosas en tu Biblia, resalta eso: afligiréis vuestras almas. Verso 28: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día,
yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Día de expiación o Yom Kippur, si se fijaron, el distintivo es que ese día se tenían que afligir delante del Señor. Y es la única fiesta en la que advierte: si no se afligen, yo los voy a cortar de su pueblo. O sea, es un día solemne, un día donde hay aflicción, donde hay ayuno. ¿Y por qué hay aflicción y por qué hay ayuno? Porque es día de confesión de pecados. ¿Ok? Y quien no se afligiere será cortado, claro, porque quien no se afligiere está tomando en vano esa fiesta, no está reconociendo sus pecados y entonces no quiere ser parte de la expiación por sus pecados. ¿Ok? Proféticamente, ¿a qué está apuntando el día de la expiación, el día de Yom Kippur? Está apuntando al retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que la nación completita de Israel, cuando lo vean regresar, se van a afligir y van a decir: híjole, si era, y nosotros lo matamos. Y el que no se aflija, pues va a ser cortado de su pueblo. Y el que no se aflija, pues no se va a poner a cuentas con el Señor y no va a entrar a la nueva vida y vida eterna. Van a mirar al que traspasaron. Acompáñenme a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí ya no es el rapto, aquí ya es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y por qué apunta directamente a la nación de Israel? Porque los gentiles ya le recibimos, porque la cosecha de gentiles ya fue hecha, y entonces ahora los que lo van a ver y se van a arrepentir por haberlo sacrificado van a ser los israelitas. ¿Ok? Es la segunda venida, va a ser visible, y esta segunda venida va a ser después de la gran tribulación. Acuérdense que la gran tribulación está marcada por 7 años. ¿Ok? Ahora nosotros, ¿ok? ¿A qué nos llama el Yom Kippur? Pues hoy nos recuerda que necesitamos arrepentirnos genuinamente y afligirnos genuinamente por nuestro pecado. Ahora yo sé, hay veces que aunque queremos arrepentirnos y afligirnos y dolernos, como que no se nos da, como que decimos: pues no siento tristeza, no me siento tan incómodo. Clama a Dios, es bien fácil, acércate al Señor y dile: permíteme arrepentirme, ayúdame a arrepentirme, concédeme el milagro del arrepentimiento. Yo y varios hermanos en la iglesia, en Cristo, creemos que uno de los milagros más grandes que existe es el arrepentimiento. El poderte arrepentir de tus pecados, poder reconocer la forma en la que hablo, la forma en la que soy, las actividades que tengo, mi forma de relacionarme con los demás, mi forma de relacionarme con Dios no es correcto, es pecado, y el pecado me destituye de la gloria de Dios y estoy separado de Dios. Necesito reconciliarme con el Señor y necesito reconciliarme con los que me rodean. Señor, ¿me ayudas a arrepentirme, a tener ese cambio de dirección? Dice David en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, Dios no lo rechaza. Y entonces es una buena oración: Dios, concédeme un corazón que delante de ti se contrista, se humilla, se aflige, se quebranta
por el pecado. Y entonces me arrepiento, y cuando me arrepiento, ¿qué sucede? Recibo la gracia de Dios. Primero, la misericordia. La misericordia quiere decir que Dios no me da el justo pago a mi delito, no me da el justo pago a mi pecado. Y la gracia quiere decir que me da un regalo que no me merezco. ¿Y el regalo qué es? Perdón de pecados, vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, y vida eterna con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Es la respuesta que deberíamos de tener como pueblo de Dios ante su obra. Y entonces hace sentido. El que no se aflija y el que no se quebrante, pues el que no se aflige y no se quebrante dice: yo no tengo pecado. Pero primera de Juan capítulo 1 versículo 10 dice: si tú dices que no tienes pecado, ¿qué crees? Estás diciendo que Dios es un mentiroso, estás diciendo que la palabra de Dios miente. Pero ¿qué crees? El mentiroso eres tú, porque Dios no miente. Todos hemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, primera de Juan capítulo 1 verso 9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ok, llegamos a la última fiesta, fiesta de los tabernáculos o fiesta de las enramadas, versos 33 al 44. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbras dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ok. Mes séptimo, en el mes séptimo del día 15 al día 22 tenían que vivir los israelitas en tabernáculos o en tienda de campañas, y básicamente el llamado es regocijarse delante del Señor con ramas de árboles frutales. ¿Ok? ¿Qué están conmemorando? La provisión de Dios. Acuérdense que ellos van a entrar a la tierra prometida, que la tierra prometida les va a dar fruto en abundancia, y entonces están conmemorando la provisión de Dios. Ahora, que sean tabernáculos, la provisión de Dios milagrosa en el desierto. Como aún atravesando el desierto, Dios no dejó de proveerles nunca. De hecho, hay quienes dicen que cuando comenzaba esta fiesta, lo primero que hacían era ir por agua a los arroyos, que de hecho en la época del Señor Jesucristo iban al estanque de Betesda por agua. ¿Y por qué iban al estanque de Betesda? Porque en el desierto nunca les faltó agua. De hecho, en la conmemoración de esa fiesta es cuando el Señor Jesucristo leyó: el Espíritu de Jehová está sobre de mí, y le habla a los sedientos y dice: cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Cuando yo vi eso dije: claro, por eso les hizo todo sentido, porque está diciendo: yo soy el que durante el desierto
proveyó de agua. Y en este desierto que se llama vida, yo te voy a proveer de agua viva. Ahora, proféticamente, ¿a qué apunta? Pues señala el milenio. Y el milenio es esa morada eterna de Dios con los hombres. El milenio, acuérdense que es previo a que cielos nuevos y tierras nuevas veamos descender del cielo. Primero va a haber un milenio donde Satanás va a estar atado, donde va a estar contenido, donde va a haber una organización social, donde el Señor Jesús ya va a estar reinando. Después del milenio, por un poco de tiempo va a ser suelto nuevamente Satanás, pero para volver a ser apresado y lanzado al lago de fuego eterno. Pero bueno, proféticamente la fiesta de los tabernáculos señala al milenio y es la morada de Dios con los hombres. Acompáñenme a Apocalipsis, por favor, capítulo 21. Apocalipsis 21, versos 1 al 5. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, si nos regresamos al Antiguo Testamento, tendríamos que leer todo el capítulo 14 de Zacarías. No lo voy a leer, no se espanten. Dice, no, más, no. Ok, pero dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué va a hacer Dios? Enjugar toda lágrima de los ojos de los hombres. ¿De qué está hablando? Restauración. ¿Restauración completa de qué? Del Edén. ¿Se acuerdan del Edén? Estaba Dios, Adán y Eva, y Dios se pasaba por el huerto y había una relación con el Señor. Esta fiesta apunta a ese momento donde va a ser restaurado todo al estado original, donde Dios con los hombres, Dios habitando con su pueblo. ¿Cómo aplica esta fiesta a nosotros? Pues es esa gran esperanza que tenemos, la esperanza de que al final del tiempo Dios todo lo va a restituir, Dios todo lo va a acomodar como conforme era el plan original. Que están en tabernáculos, en tiendas de campaña, pues claro, vivimos como peregrinos porque ya no pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros y peregrinos, pero que tenemos la certeza de que nuestro peregrinaje un día va a terminar. Y ese día va a ser cuando el Señor vuelva a venir y establezca su reino aquí en la tierra. ¿Y nosotros cómo vamos a vivir? Con gozo eterno e inefable. Ay, ok, pues ahí están las fiestas. Déjenme darles unas aplicaciones finales. Primero, ¿qué debemos evitar pensando en las fiestas? Los extremos. O sea, ni nos tenemos que regresar a la religión de los judíos y guardar cada una de estas fiestas, pero tampoco las tenemos que tener por fiestas vanas que ya sucedieron y que ahora no aplican a nosotros. Como lo veíamos, estas fiestas tienen el propósito de llamarnos a cada uno de nosotros y enseñarnos a cada uno de nosotros a vivir con sabiduría. ¿Cómo?
aprovechando bien el tiempo. Ahora, si se dieron cuenta, todo giraba alrededor de la persona de Dios. ¿Cuál era el propósito de las fiestas? Reflexionar en el amor de Dios, en la soberanía de Dios y cómo Dios ha cumplido toda su palabra, ¿ok? Entonces no las legalicemos, son sombras de lo que había de venir, son sombra del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús está el cumplimiento. Acompáñenme a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versos 16 al verso 17. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o sea, no hay que ser legalistas, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué celebramos? Que Cristo Jesús vive. ¿Qué celebramos? Que Cristo Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué es lo más práctico que encontramos en todo el capítulo 23? Que nos enseña a redimir el tiempo. Me la he pasado citando, ahora sí se los digo. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Que dice, vamos a leerlo completo. Efesios 5, 15 al 17 dice así: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la buena voluntad del Señor. Ok. Descansamos porque Dios controla el tiempo, controla el reloj eterno. Ok, tú entrégale tus 24 horas. Él controla la eternidad. Ok, ¿de qué tengo privilegio? De poderle entregar cada día 24 horas de vida. Mi levantarme, mi sentarme, mi acostarme, mi descansar, lo puedo vivir con sabiduría, poniendo en prioridad al Señor. ¿Por qué? Acompáñenme a Romanos 11, por favor. ¿Por qué me enseña a priorizar al Señor? A darle lo mejor. Romanos capítulo 11. ¿De qué se trata? Se trata de obediencia diaria, se trata de generosidad, se trata de vivir con santidad, con expectativas en cuanto a la vida eterna. Y Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Bueno, pues a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Oramos? Hermosísimo Padre, gracias. Gracias, papito hermoso, porque pones delante de nosotros estas fiestas que parecieran lejanas, parecieran diferentes a nuestra cultura y a lo que vivimos actualmente, y hasta imposible de guardar cada fiesta. Pero nos maravilla ver que en cada fiesta estás tú, que el cumplimiento de cada fiesta eres tú, Señor Jesús, tanto en el pasado como en nuestro presente y en lo que ha de venir. Ahora pues queremos ser sabios y queremos aprovechar bien el tiempo y queremos ser diligentes y enfocarnos en ti, mi Dios. Te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo para hacer lo que debemos de hacer en este tiempo que nos has prestado, para honrarte, para adorarte, para glorificarte, sin perder de vista que todo es tuyo, todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti. Glorifícate sobre cada uno de nosotros, papito, te lo ruego en tu nombre. Amén. Nos ponemos de pie para terminar adorando a nuestro Señor.